Vamos a, aquí, hermanos, pues en la presentación ya nos indica, hoy es día martes 4 de febrero, hermanos, martes 4 de febrero. El título de la lección, hermanos, ahí está en la pantalla, hermanos, pueden ayudar dándole una lectura, a ver, para confirmar si se ve la presentación o no. A ver, El alguien puede. carácter inmutable de Dios. Muy bien, gracias, hermano. El carácter inmutable de Dios. La palabra clave ahora, hermanos, es inmutable. ¿Qué significa inmutable, hermanos? ¿No? Y vamos a hablar también del carácter, ¿no? Del carácter de Dios, que es inmutable, dice. ¿Qué cosa significa inmutable, hermanos? A ver si alguien ve diccionario y entonces puede ver. Hermano justo Sí, hermano. significa que no cambia, el carácter de Dios no cambia. Muy bien, entonces ahí está el significado de esta palabra inmutable. O sea que el carácter de Dios que no cambia, es inmutable, no cambia, ¿no? Muy bien, ahí está. De esto vamos a tratar en esta mañana, hermanos. Vamos a estudiar de este tema. Hagan sus preguntas y sus comentarios, hermanos, en cualquier momento, en cualquier momento. Muy bien, así que entramos de lleno, hermanos, en la lectura de este folleto de Escuela Sabática. En primer lugar, nos pide que leamos la Biblia, el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6, también el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17. Ahora, leyendo estos versículos, hermanos, hay que responder la pregunta que dice, ¿qué enseñan estos pasajes acerca del carácter de Dios? Entonces, ¿qué es lo que enseñan, no? Bueno, aquí vamos, la palabra enseñan, quiero remarcar, hermanos, ahí. ¿Qué enseñan estos pasajes acerca de qué cosa, hermanos? Del carácter de Dios, hermanos. Del carácter de Dios. Muy bien, vamos a leer entonces pensando, ¿no? En lo que estos textos nos enseñan acerca del carácter de Dios. Recordemos, hermanos, qué es carácter. Tal vez alguien puede ayudar antes de leer los textos. ¿Qué significa carácter? Decimos que todos tenemos nuestro carácter. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué es el carácter? Dios también tiene su carácter. ¿Qué Hermano justo, significa eso del carácter? A ver, hermana, por favor. eh, bueno, iba a comentar antes, sí, eh, el carácter es nuestra esencia, es lo que somos, y el carácter de Dios es lo que es Dios. A ver, dando un ejemplo acerca de lo que es el carácter de Dios, por ejemplo, vemos como Jonás se enojaba con Dios porque sabía que él iba a cambiar de opinión. Dios dice que el carácter de Dios es inmutable. Cuando hablamos de carácter no tiene nada que ver con con la opinión o con decisiones que tomamos. Por ejemplo, cuando el Señor se arrepiente de destruir a Nínive porque los ve que se arrepintieron, lo mismo que el Señor cuando se arrepentía de haber enviado al exilio o haber permitido que fuera al exilio su pueblo y luego los traía de vuelta, ¿cierto? Eh, eso no es que el Señor cambie o varíe, sino que esa es parte de su carácter. Su carácter es amor y siempre va a ser amor y siempre va a querer lo mejor para sus hijos. Y si sus hijos se arrepienten, con mayor razón. Eso, hermanito. Muy bien, gracias, hermana Mónica. Muy bien, hermanos, ahí está. ¿Qué es el carácter? ¿Alguien más quiere decir algo acerca del carácter? ¿Qué es carácter? A ver, en forma sencilla, simple, de repente, ¿no? Decimos que tenemos carácter. ¿Y qué es eso, no? Nuestro carácter, ¿qué es? ¿A qué se está refiriendo? ¿A nuestro aspecto físico? A qué cosa se refiere carácter, hermanos? ¿No? Entender eso. Con, Sí, a ver. aquí la definición que dan en el Internet dice conjunto de cualidades o circunstancias que distinguen a una persona, cosa o grupo de las demás. Es un Ujú. elemento de la personalidad junto con el temperamento, se desarrolla a partir de la infancia y se consolida con la edad adulta. El carácter puede definirse a partir de rasgos predominantes como la generosidad, el rencor,
la emotividad, la actividad o la resonancia. Ujú. Muy bien, Sí, gracias, hermana. Gracias. Ahí está, hermanos. Miren, ahí en el internet he encontrado estos conceptos acerca del carácter, ¿no? No asuntos Hermanito, o... Sí, sí, hermana. A ver, algo más acerca del carácter, hermana. A ver, buenos días buen con día. todo. Buen día. El carácter es una parte fundamental de la identidad de una persona, ya que no se refiere solo a que una persona hace, sino a lo que es en su interior, sus motivaciones y su disposición moral. Eh, ¿Qué más podremos decir? A ver, algunos aspectos claves del carácter incluyen, por ejemplo, los valores y principios, las creencias fundamentales que guían nuestras decisiones, como la honestidad, el respeto, la responsabilidad y la justicia, ¿no? Y comportamientos y actitudes, las formas en que actuamos y nos comportamos ante diferentes situaciones. Esto puede incluirse valiente, humilde, compasivo o tener autocontrol. Virtudes, ¿no? Cualidades positivas que reflejan una buena moralidad, como la bondad, la paciencia, el perdón y la generosidad. Integridad, la consistencia en nuestras acciones, palabras, valores, manteniendo lo que es correcto, incluso cuando no hay nadie observando. Amén, hermanito, amén. Amén, amén, amén. Gracias, hermana. Ahí está, hermanos, pues no los conceptos acerca del carácter. Tal vez, hermanos, he leído también, ¿no? Un concepto donde dice que el carácter es el conjunto de hábitos que tenemos, dice hermanos. O sea, ¿qué hábitos tenemos? Eso es nuestro carácter, dicen, ¿no? Lo que hacemos permanentemente. Por decir, tenemos la reunión, la iglesia, 9 de la mañana, pero llegamos siempre 9:05, 9:10, y así. No llegamos antes ni a la hora exacta, hermanos. Entonces nos dice la gente que este es un tardón. O sea, nuestro carácter es así. Entonces ya nos conocen que somos tardones. De repente nos gusta hacer bromas o mentir, ¿no? Entonces, y continuamente hacemos eso, permanentemente hacemos eso y nos dicen que somos mentirosos. Bueno, nuestro carácter es así, somos mentirosos, ¿no? Entonces, nuestros hábitos, las cosas que hacemos permanentemente, nos define, pues no, eso es lo que somos nosotros, ¿no? Como han leído, que sale eso del interior de nosotros, pues no, lo que hacemos permanentemente, hermanos, ¿no? Entonces, ahora estamos pensando, ¿no? En el carácter de Dios, ¿qué es lo, cómo se comporta Dios, qué hace Dios, qué no hace Dios, qué hace, ¿no? ¿Cuáles sus hábitos de nuestro Dios, ¿no? Entonces, de este tema vamos a ver. Y justamente la pregunta ahí dice, lean estos textos bíblicos. Entonces dice, a ver, vean ustedes qué enseñan estos pasajes acerca del carácter de Dios, dice, acerca del carácter de Dios. Vamos a ver, Malaquías 3:6 dice, hermanos, Malaquías 3:6 dice, sí, porque yo Jehová no cambio. Entonces, ¿qué está diciendo, hermanos? Que Dios es el mismo, no cambia. Él mismo está diciendo, yo Jehová no cambio. En el caso humano, hermanos, en el caso nuestro, tal vez nosotros cambiamos, pues no. En un momento estamos de una manera de repente, ¿no? Y en otro momento estamos de otra manera, cambiamos de repente, hermanos, ¿no? ¿No? Como dicen que el camaleón creo que es el que cambia, ¿no es cierto? De acuerdo a las circunstancias cambia, ¿no? Ahí en su aspecto físico, ¿no? Entonces, pero Dios está diciendo, yo no cambio, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, dicen, no habéis sido consumidos. O sea que los hijos de Jacob, o sea, el pueblo de Dios, o en este caso la iglesia,
no pudo haber sido, no pudieron haber sido destruidos, ¿no? Hubiesen sido consumidos. Pero dice, ¿no? Da a luz, ¿no? De que aquí Dios en su carácter es misericordioso y sabe perdonar. Por eso no habéis sido consumidos, dice, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces el siguiente texto, Santiago 1:17. ¿Qué dice, hermanos? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Qué está diciéndonos ahí, hermanos? Está diciendo que todo lo bueno, hermanos, viene de lo alto, de Dios, ¿no? Ahí dice, ¿no? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, dice. Hermanos, aquí también está la palabra, no hay mudanza, dice, ¿no? ¿Qué significa eso? Que no hay mudanza, hermanos. Que no cambia, pues, no cambia, ¿no? Así como el camaleón decimos, ¿no? Que cambia. Dios no cambia, hermanos, no hay mudanza. Es el mismo. Ni sombra de variación, ni siquiera lo mínimo cambia. Dios es el mismo Dios, ¿no? ¿Qué les parece, hermanos? A ver, la pregunta ahí dice, no estamos tratando de entender, dice la pregunta, ¿no? Que enseñan estos pasajes pues acerca del carácter de Dios, hermanos. ¿Algo más quieren comentar, hermanos? Ahí está la palabra de Dios. El comentario del folleto de escuela sabática dice, en Malaquías 3:6, Dios declara, yo, Jehová, no cambio, no cambio. Porque aquí dice, hermanos, miren, aunque dice, algunos interpretan esta parte del versículo en el sentido de que Dios no cambia de ninguna manera, el resto del texto, si uno lee todo ese capítulo, hermanos, el resto del texto, ¿ah? Y su contexto, hermanos, inmediato, muestran pues que la inmutabilidad divina, o sea, eso que no cambia Dios, a la que se refiere el profeta es la inmutabilidad moral, dice, ¿no? Inmutabilidad moral, ¿no? El resto el resto, dice, del versículo indica que Dios puede cambiar relacionalmente. ¿Ah, cómo es esto, hermanos? Parece contradictorio esto. Entonces, Dios puede cambiar, dice, pero aquí la palabrita, hermanos, dice, en la relación que tiene Dios con su creación, dice ahí, indica que Dios puede cambiar, pero estamos diciendo que Dios no cambia, que Dios es inmutable, no cambia. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, hermanos? ¿O es que es contrario a lo que estamos diciendo? Se está contradiciendo este comentario. ¿Cómo es eso, hermanos? A ver, esto está diciendo, hay que leer en su contexto, entonces ese texto, y está diciendo que el resto de este versículo indica que Dios puede cambiar relacionalmente a esa palabrita. Pues Dios dice, o sea, continuando leyendo, ¿no? Ese capítulo dice, por eso ustedes no han sido consumidos. Bueno, continuamos. Y en el versículo siguiente dice, Dios exhorta a su pueblo. En el versículo siguiente dice, si se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes, dice. Como nuestra hermana Mónica nos hizo recuerdo, nos puso, ¿no?, a recordar respecto a los ninivitas que hemos estudiado. Dios dijo que este pueblo va a ser destruido. De aquí 40 días, Dios le dijo a Jonás, predica, dile que yo lo voy a destruir de aquí 40 días. Y Jonás fue y predicó. Pero ¿qué pasó, hermanos? No destruyó, hermanos. Y como dice, ¿no?, en la Biblia, Dios se arrepintió. ¿Cómo es eso que Dios se arrepiente, hermanos? ¿No? ¿Por qué cambió Dios ahí? ¿Les perdonó? ¿No los destruyó? ¿Qué es lo que pasó, hermanos, ahí? ¿Es que Dios realmente cambia o es que no cambia? ¿Cómo es eso, hermanos? No, hay que entender eso, hermanos. A ver si alguien quiere ayudar a entender eso, hermanos. ¿Cómo es ese asunto? A ver, bueno, hermanos, Hermano, eh, justo.
A ver, por favor, a ver si logramos ¿En qué entender. sentido Dios no cambió? Porque siempre tuvo misericordia. Dios, así como vino plenamente Dios, 100% Dios a esta tierra, y 100% hombre igual. Es 100% misericordioso, pero también 100% justo. A veces nuestro hijito, alguna cosa así habíamos quedado en que no debía hacer, y si hacía, recibía castigo. Nuestro hijito llora, nosotros, papito, perdóname, tú no me quieres. Nosotros, ya te perdono. Ese es nuestro perdón, entre comillas. Pero Dios no hace eso. Si alguna cosa sucedió, tiene que haber su justo, tiene que recibirla para que haya pues este escarmiento, si no, ¿cómo va a aprender? No aprendería la lección. Eso es. Muy bien, gracias, hermano Marcelino. No sé si logramos entender, hermano. Sí, pues, entonces, ¿por qué perdonó? Es que acaso se equivocó Dios, ¿no? Respecto al juicio que hizo respecto a los ninivitas, ya como explicó nuestro hermano Marcelino, hermanos, lo que pasa simplemente es que Dios no deja de ser justo. Es verdad, eran hombres malos, pecadores, criminales, lo peor que se pueda decir de ellos. Pero gracias a su misericordia, a su gracia, a que el Señor es el que va a pagar por estos hombres que se arrepienten, reconocen, porque ese es un principio en la Biblia, hermanos, que aquel que se arrepiente, reconoce, se vuelve a Dios, como Dios es misericordioso, su carácter es misericordioso, entonces Dios perdona a quien sea, al que se arrepiente, al que reconoce, hermanos. ¿Por qué? Porque con su justicia el Señor no paga por por el pecado, ¿no? De esa persona o en este caso de este pueblo de Nínive. O sea, Jesucristo pagó pues en la cruz del Calvario. En ese tiempo estaba como promesa de que iba a venir el Mesías, iba a pagar. Y nosotros ya hemos visto que Jesús pagó, pues no viniendo y pagó y ahora nos anima a que nosotros podamos hacernos beneficiarios, hermanos, de este perdón de Dios, de esta justicia de Dios, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces, que el carácter de Dios es misericordioso, hermanos. Eso es un principio, ¿no? Que eso no va a cambiar. Siempre Dios va a ser misericordioso. Para la persona que se arrepiente, no, mientras hay la oportunidad de arrepentirse, hermanos, de volverse a Dios, ahí está Dios. Pero en todo lo que dice Dios se va a cumplir, pues, hermanos, los tiempos. El tiempo de gracia se terminará y no sabemos cuándo, ¿no? Eso también está explicado en la palabra de Dios, aunque no se sabe la fecha de la venida del Señor Jesús. Y también antes de la venida, el tiempo de gracia se terminará y ya no habrá pues lugar para arrepentimiento, porque el Señor que ahora está intercediendo por nosotros, nos está animando a volvernos a Él ya no será abogado, ya no estará con esta función del sumo sacerdote, sino vendrá a esta tierra como Rey de Reyes, como nuestro Dios vendrá para llevarnos, ¿no?, a la casa que ha preparado. Bueno, no sé si logramos entender, hermanos. Si no, pregunten, hermanos, y también comenten. El asunto es entender que Dios es inmutable, no cambia. Este cambio, como está explicando, es un asunto relacional, es condicional, ¿no? O sea que el hecho de que el ser humano alcance la vida eterna o la muerte eterna, eso depende, ¿no? De la relación, ¿no? Que tenga el ser humano con Dios. Si cree en Jesucristo, acepta, Qué se vuelve a bonito. Dios, entonces ahí está la salvación. Si no, la condenación. Sí, hermana. Eh, Acá nos dice de que Dios dice cambia su trato relacional hacia las personas dependiendo de su arrepentimiento. Un ejemplo notable es cuando Dios le dio, dice, un mensaje a Jonás para predicar a la ciudad de Nínive que sería destruida por su maldad. Pero cuando los ninivitas se arrepintieron, Dios mostró misericordia.
y no destruyó la ciudad. Eso está en Jonás 3:10. Esto demuestra que aunque los planes de Dios son firmes, Él responde a las decisiones de las personas en cuanto a su relación con Él, ¿no? O sea que si nosotros pecamos, ¿no? Entonces Dios nos destruye, ¿no? Se podría decir, ¿no? Pero si nosotros nos arrepentimos de corazón, le pedimos perdón a Dios, entonces Dios cambia, ¿no? Esa actitud de destruir a la persona y nos perdona porque nos ama, ¿no? Yo más o menos entiendo así, hermanito. Amén. Amén. Hermanos, en el fondo Dios no cambia, ¿no? En realidad, hermanos, Dios no cambia porque Dios es misericordioso. Simplemente lo que está pasando, hermanos, como Dios es misericordioso y la salvación es condicional, hermanos, en función a creer, aceptar a Jesucristo, ¿no? O sea, volverse a Dios, ¿no? Reconociendo su condición, ¿no? Arrepentirse. Entonces, lo que pasa simplemente es, para nosotros, hermanos, ¿no? La vida eterna o la muerte eterna, entonces está en función a nuestras decisiones que tomamos. Pero Dios es el mismo, no cambia. Y la misericordia de Dios es eterna, es eterna. Dios no va a cambiar nunca de ser misericordioso. Siempre va a ser misericordioso. Y cuando ve eso, Dios, la misericordia de Dios va a actuar pues de esa manera. Da vida eterna cuando se vuelven a Él, ¿no? A través de Jesucristo. Y la muerte eterna o la ira de Dios que hemos estudiado, hermanos, cae sobre aquel que no quiere, pues no, la vida eterna. Se respeta esa decisión del ser humano y recibe pues lo que ha elegido, la condenación, ¿no? Entonces ahí no vemos que Dios esté cambiando, se equivocó. No se equivoca en nada, hermanos. Dios es misericordioso, es así su carácter. Y también todo lo que dice, de acuerdo a sus principios, sus mandamientos, sus leyes, eso no se puede borrar. Lo que ha escrito Dios es eterno, hermanos. Eso no cambia. O sea, Dios no cambia en nada, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos captar ahora, hermanos. Eso es lo que yo también estoy tratando de captar. Ahí dice, hermanos, Malaquías 3:6, vamos a leer, hermanos, dice, porque yo, el Señor, no cambio, dice, en otra versión, ¿no? No cambio, dice. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Pues el pueblo de Israel se volvía a Dios y Dios los perdonaba, pues no. Bueno, mientras había esa oportunidad. El 7 dice, hermanos, desde los días de sus padres se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. O sea, desde sus padres, no el pueblo de Israel, se apartaban, ¿no? De los mandamientos de Dios, no lo obedecían, no lo guardaban. Por eso dice, vuelvan a mí, dice Dios, ¿no? Vuelvan a mí y yo me volveré a ustedes. Este es un principio importante, hermanos, ¿no? Del carácter de nuestro Dios. Si nos volvemos a Dios, hermanos, Él también está pues con nosotros. Y si no nos volvemos a Dios, pues Dios no puede estar con nosotros, hermanos, ¿no? Porque no puede ir contra nuestra voluntad de que no queremos, pues no queremos que Él entre en nuestra vida. Entonces Dios no se va a meterse, hermanos, respeta nuestra vida. Por eso dice, vuelvan a mí y yo me volveré a ustedes. Claro que nosotros cuando pecamos o estamos mal o hacemos cosas malas, para nosotros pensamos de que Dios realmente pues ya nos abandonó totalmente y todo, no sé qué nos imaginamos que Dios nos está castigando, pero en realidad no es así, hermanos, no estamos cosechando, sí, lo que hemos sembrado y Dios es el mismo, hermanos, misericordioso. Y Dios es amor y sigue amándonos como pecadores que somos, pero no ama, pues claro, nuestro pecado, ¿no? Lo malo que estamos haciendo, eso el Señor va a hacer desaparecer. Es como una enfermedad o un virus que nos mata. Eso es lo que va a hacer desaparecer el pecado, las cosas malas, ¿no? Entonces, dice aquí, dice el Señor de los ejércitos, pero dicen ustedes, ¿no? Dicen ustedes, dice, ¿cómo hemos de volver? Mire, esa pregunta, hermanos, de la población, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, y nosotros también de repente nos hacemos la pregunta,
Oh Dios, diríamos, ¿no? ¿Cómo, Señor, nos vamos a volver? ¿De qué? ¿Cómo hemos de volver? Tú nos dices que nos volvamos a ti. ¿De qué cosa? Si nosotros estamos haciendo las cosas, ¿no? Como tú dices, Señor, no somos tus hijos, tu pueblo, somos la iglesia. ¿De qué cosa nos vamos a volver, Señor? Y entonces uno lee, hermanos, todo ese capítulo. ¿De qué está hablando, hermanos? Está hablando, hermanos, de que el pueblo de Israel eran ladrones, rateros, no sé cómo podrían, porque les dice, ¿no? Robará el hombre a Dios, dice, pero ustedes pues me han robado, dice, pero ¿en qué te hemos robado? Dice, ¿no? ¿En qué te hemos robado? Y el Señor dice, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas ustedes me han robado. Y por eso ustedes son malditos, ¿no? Toda la nación, malditos, dice, ¿no? Entonces el Señor llama y dice para que vuelvan, traigan vuestros diezmos y ofrendas, dice, ¿no? Al alfolí. Y yo les voy a abrir las ventanas del cielo y les voy a bendecir hasta que sobreabunde. Así dice Dios, ¿no? Está hablando de ese tema, ¿no? ¿No? Porque yo, el Señor, no cambio, ¿no? Dios es el mismo, ¿no? Pero el hecho mismo de obedecer a Dios, esto en los diezmos y las ofrendas, hermanos, es un reconocimiento, pues, de que Dios es realmente mi dueño, es el dueño de todo, de mi vida, del trabajo que me da, es el que me bendice, es el que hace todo, ¿no? Entonces, como es un pedido de Dios que la décima parte le pertenece a Él, yo cuando devuelvo estoy reconociendo, me estoy volviendo a Dios. Por eso es un tema de adoración, eso de devolver los diezmos. No es que el diezmo estamos dando por nosotros, no, simplemente estamos devolviendo, reconociendo que Dios es el dueño de todo. Aunque Dios no necesita porque es el dueño del oro y la plata, sino simplemente lo que quiere ver Dios es que nuestra actitud, hermano, sea de arrepentimiento. Y el que se arrepiente reconoce pues a Dios que Él es el dueño de todo. Y es una práctica que Dios dijo que tienen que hacer así. En la práctica, no solo ser teóricos, ¿no? Porque teóricos es decir, sí, sí, todo está bien, claro, pero no lo llevo a la práctica, pues, hermanos, eso es lo que reclama Dios, no, reclama, no, Dios. Y está diciendo, pues ahí justamente, no, ustedes se han apartado de mis estatutos y no han guardado. Dice, vuelvan a mí y yo volveré pues a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero dicen, ¿no? ¿Cómo hemos de volvernos? Ya hemos explicado, ¿no? Que Dios les dice, ¿no? De que realmente pues han dejado de dar sus diezmos y sus ofrendas. Bueno. Así pues, hermanos, Dios mantiene relaciones de reciprocidad con su creación, hermanos. O sea, hay relación, pues, recíproca. Por un lado, Dios está y por el otro lado estamos nosotros, los seres humanos. Hay una relación, así como pareja, esposo y esposa, hay una relación, pues, recíproca. Incluso el propósito es de que la definición de matrimonio es de que ya no sean dos, sino sean una sola carne, ¿no? Así como la mano derecha e izquierda del cuerpo humano, así el esposo y la esposa se ayudan mutuamente, son ayudas idóneas. Entonces, de igual manera, así como Cristo y Dios, el Padre y el Hijo son uno solo, hermanos, ¿no? El Espíritu Santo también, uno solo, hermanos. Entonces, así también quiere con nosotros ser uno solo. Entonces, en esa relación recíproca entre nosotros, Dios, se muestra esa unidad, pues, hermanos, ¿no? De estar con Dios y a través del Espíritu Santo nosotros reflejemos, pues, hermanos, el carácter de Dios, seamos también misericordiosos, ¿no? Y justos. Bueno, así pues Dios mantiene relaciones de reciprocidad con su creación, hermanos, pero su carácter se mantiene constante a través de todas ellas. Esto también es afirmado, hermanos, en Santiago 1:17, como ya hemos leído, hermanos, y que proclama que todos los dones buenos y perfectos proceden pues de Dios, hermanos, en quien no hay variación, hermanos. Ahí en Santiago capítulo 1, versículo 17, hermanos, dice eso, pues, ¿no? Que de Dios viene todo lo bueno, hermanos, ¿no? Todo lo bueno, dones buenos y perfectos, hermanos, ¿no?
eh, y no hay variación. Dios no, dice, Dios no es la fuente del mal. No, no, no. Hermanos, de Dios no sale nada malo, sino solamente lo bueno. Lo malo viene del enemigo, de Satanás, ¿no? Aquí y en otros lugares, la escritura, hermanos, enseña sistemáticamente que el carácter de Dios es moralmente inmutable, hermanos. No cambia, hermanos, su carácter, nuestro Dios. Sin embargo, Dios puede entrar y entra en una relación real con sus criaturas. Esto es importante, hermanos, la relación que hace Dios con nosotros, hermanos. Esto es importante y eso es lo que tenemos que entender en esta mañana, hermanos, respecto a esa relación que tenemos con Dios. No sé, reflexionemos, veamos cómo estamos relacionados con Dios. Bueno, dice aquí, entonces entra en relación real con sus criaturas a las que responde siempre con amor y justicia. Claro, por su parte Dios siempre responde con amor y justicia. Entonces ahora nos pide leer más textos bíblicos, ahí según de Timoteo, Hebreos, hermanos, Tito también, y nos pregunta, ¿qué enseñan estos textos acerca de Dios? Vamos a ver acerca de Dios, ¿no? En 2 Timoteo 2:13 dice, hermanos, si fuéramos infieles, ¿no? ¿Qué pasa, hermanos? Si nosotros somos infieles, ¿qué pasa con Dios? ¿Él es infiel? No, hermanos. Dice, Él permanece fiel. Dios sigue siendo fiel, hermanos. Si nosotros somos infieles, Dios, hermanos, permanece fiel. ¿Ah? Él no puede negarse a sí mismo, pues hermanos, no puede negarse a sí mismo. En las relaciones humanas a veces sucede eso, ¿no? Ya me engañó mi esposo, yo también le voy a engañar, como me engañó, igualito le voy a hacer, o a ser infiel también. Eso es lo que el hombre hace en esta tierra, hermanos. Pero Dios no es así, pues no es así. Tú puedes ser infiel, yo puedo ser infiel, pero Dios sigue siendo fiel. Él no puede negarse a sí mismo, hermanos, dice así la palabra de Dios, ¿no? En Tito 1:2 dice, en él la esperanza de la vida eterna. En él, no, ¿cómo dice? No, dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, mira ahí dice que Dios que no miente, hermanos, prometió desde antes del principio de los siglos. Bueno, habría que leer en su contexto, ¿no? De más arriba, más abajo, ¿no? Dice, en la esperanza de la vida eterna, hermanos. Dice, hermanos, hay dos cosas en las cuales Dios no puede mentir, ¿no? Y yo lo que entendí al leer este capítulo en Tito 1, hermanos, de que habla de la esperanza de la vida eterna. Es una promesa de Dios la vida eterna que nos da. Esa es una esperanza para nosotros, hermanos. Y Dios que no miente ha prometido eso, hermanos, desde antes del principio de los siglos. Cuando uno lee ese capítulo, hermanos, entonces aquí, hermanos, la persona o el hermano o hermana que está en esta sala, yo, hermanos, si nosotros perseveramos, creemos en esa esperanza, creemos, hermanos, que vamos a vivir con el Señor, no dudamos ni lo mínimo de que vamos a estar con el Señor, vivir eternamente, entonces si perseveramos hasta el final así, vamos a vivir eternamente, hermanos. Hay muchos ejemplos así de personajes bíblicos que han permanecido, caso Pablo, por ejemplo, ha permanecido. ¿Qué me va a separar de esta esperanza que yo tengo de la vida eterna? Dice Pablo, ¿no es cierto? La muerte, el frío, el calor, ¿qué cosa? No, nada, nada me separará del amor de Dios, dicen. Entonces, nuestra esperanza, hermanos, de la vida eterna, Dios para cumplir, para que cumpla, incluso ha hecho un juramento, hermanos. Y siempre cuando uno hace un juramento lo hace por alguien que es mayor, pero ¿quién es mayor que Dios? Pues por él mismo ha jurado que nos va a dar la vida eterna, hermanos. Y por eso ya Jesús como ser humano, él como nuestro hermano mayor, él ha tenido esa esperanza también, ¿no? De la vida eterna como hombre, ¿no? Y ha entrado, ha abierto camino y ahora ha entrado, tiene vida eterna el Señor Jesús. Él como nosotros ha muerto, pero ha sido transformado su cuerpo mortal, hermanos, ha sido transformado un cuerpo inmortal
Y él como hermano mayor nos anima, ¿no? Sigan también como yo este camino, perseveren, tengan confianza, ¿no? Hasta morir en la cruz del Calvario, se va a perseverar. Esa es la fe, hermanos, ¿no? Tenemos que tener esa esperanza, no dudar de la vida eterna, es para nosotros esto. Dios ha prometido y va a cumplir, ha hecho un juramento, hermanos. Eso no, diciéndole a Abraham, ¿no? Que le iba a dar, ¿verdad? Todas estas bendiciones, ¿no? Bueno, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Vamos a ver ahora Hebreos 6, 17 y 18, hermanos. Por lo cual, queriendo Dios mostrar, por lo cual dice, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. Ahí está. Está hablando de mostrar más abundantemente. ¿A quiénes? No dice a los herederos de la promesa. Entonces nosotros, pues hermanos, somos herederos, herederos de la promesa. Jesús ya ha heredado, ya está, recibió la herencia, la tierra, ¿no? Entonces ahora como hermano mayor, ahora nosotros, dice, usted también para ustedes también la herencia. Entonces, hermanos, hay que dice, vuelvo a leer, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, hermanos. O sea, es inmutable, incambiable el consejo de Dios, la palabra de Dios, hermanos. Interpuso por eso juramento, dice, ya, para hacer ver que no puede, no, eso no va a cambiar esa promesa, hermanos. Por eso ha jurado Dios, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, es imposible que Dios mienta, hermanos. Tengamos pues un fortísimo consuelo, hermanos, los que hemos acudido para asirnos, agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, hermanos. Así que, hermanos, Dios no miente. Es imposible que Dios mienta. Así que tenemos pues agarrarnos como el barco se agarra de su ancla, le ponen ¿no? Unos fierros, ¿no? Que se agarran de las rocas, hermanos, y el barco se está estabilizado. Así tenemos que, así como Cristo ha entrado, ¿no? Al lugar santísimo, está ahí, ha entrado, hermanos, entonces nosotros también, hermanos, perseveremos, ¿no? Para entrar juntamente con nuestro Señor Jesús estemos. Bueno, Dios no se contradice, hermanos, nunca miente y sus promesas son inquebrantables. El Dios de la Biblia es el mismo que se entregó voluntariamente por nosotros en la persona de Cristo en la cruz. Es Dios mismo, pues, hermanos, quien a través de Jesucristo como ser humano, es Dios mismo quien se ha entregado, pues, por eso dice, en la persona de Cristo en la cruz, ¿no? Un Dios, dice aquí, en quien se puede confiar sin reservas. O sea, podemos confiar, hermanos, en el Señor, en nuestro Dios, dado que ha hecho todo, ha abierto el camino y todo, podemos confiar. Ahora el diablo nos puede decir que tú eres un pecador, tú eres esto, tú estás haciendo mal, todo, ¿no? No, no le hagas caso, hermano, hermano, no hagamos caso, sigamos adelante hasta el momento que Dios nos dé, hasta el último día de vida, sigamos, hermanos, ¿no? Confiando, perseverando, ¿no? Que las promesas de Dios es para nosotros, es para ti, hermano, hermano. Depositar, pues, y depositar nuestra esperanza, dice, para el futuro. Pues como dice Hebreos 13:8, dice, Jesucristo es el mismo de ayer, hermanos, es el mismo de hoy y por los siglos. ¿Cómo puedes aprender a confiar en la bondad de Dios aún en los momentos cuando las cosas no vayan bien en tu vida? Hermano, hermana, es una pregunta, creo que es la última. ¿Cómo te ayuda la imagen de Dios en la cruz a confiar en su bondad? A ver, ¿cómo te ayuda, hermano, la imagen de Dios en la cruz a confiar en su bondad? A ver, ¿alguien quiere responder, hermanos, para terminar el estudio de esta mañana? A ver cómo podemos nosotros aprender a confiar, hermanos. ¿Cómo podemos aprender a confiar, pues, en la bondad de Dios, aún en los momentos cuando las cosas no vayan bien, hermanos, en nuestra vida? A ver, ¿alguien quiere responder esta pregunta? ¿Cómo nos ayuda la imagen de Dios, pues, no en la cruz, a confiar también en su bondad?
No sé si alguien quiere responder esa pregunta. ¿Cómo puedes aprender a confiar? Podemos estar pasando momentos difíciles, hermanos, momentos difíciles que de repente no entendemos por qué esto, por qué aquello, o de repente entendemos también y decimos, es por mi culpa estas cosas que estoy pasando. Bueno, ¿qué hago? Entonces, en esas circunstancias, en esos momentos, ¿cómo yo puedo seguir confiando en la bondad de Dios, hermanos? La esposa de Job, por ejemplo, ya no confío, dijo, no, maldícele a tu Dios y muérete, le dice. Dejó de confiar, pues, la esposa de Job, hermano. Ya le Pero están Job aumentando el seguía siguiente a confiando. 850, creo, a los jubilados de la ONP. Algunos micros se Sí. prenden y lo vamos a apagar. Y hermanitos, vamos a despedirnos. Ya, hermanitos, vamos a despedirnos. Voy a pedir a ver algún hermano, hermana que esté disponible. No sé si, a ver, mm, alguien que está ahí presente, hermano, presente, que esté presente ahí, que pueda orar, que está participando, hermano. Bueno, justo antes Hermano que, Marcelino. antes que, antes que ore, y todavía estamos con siete, acá en Perú, Chile 7:58, en Perú 5:58. Mira, yo veo así el tema. Dios nunca cambia. La primera promesa que hizo para venir Jesús, antes de crear al hombre, sabía que el hombre iba a pecar. Entonces preveyó. A Dios el pecado no le tomó de sorpresa, no, sabía. Pero Jesús prometió venir a esta tierra a salvarnos. Y Génesis 3:15 dice, habrá enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y esa simiente es Cristo. Entonces, con el tiempo vemos que debía haber siempre un templo, y Salomón construyó el templo, pero por la desobediencia, el pueblo fue llevado 70 años preso hacia el lado de Babilonia. Pero si ellos hubieran sido obedientes, nunca hubieras destruido el templo. Ese mismo templo hubiera sido donde Jesús hubiera entrado y salido. Entonces no hay necesidad de construir otro templo. Y no era necesidad de hacer otro pacto. Si ellos hubieran sido obedientes, el pueblo israelita hubiera tomado nuestro lugar de predicar el mensaje. Ellos nos estarían predicando a los otros y nosotros siempre hubiéramos creído porque Dios conoce nuestro corazón. Y todo el mundo sería predicado por los israelitas, el pueblo de Dios santo. Dios no cambia. Era necesario que el hombre cambiara. Por eso viene el segundo pacto. No es que en el segundo pacto no hay ley. El segundo pacto dice, escribiré mi ley en sus corazones. Está escrito en nuestros corazones. Por eso cuando llega el viernes, sábado, ya sabemos que no hay necesidad, voy a ver si hay que guardar sábado. No, ya sabemos, ya. No habrá nadie quien le predique de mí. Todo el mundo me conocerá, ¿no? Dice, desde el pequeño hasta el más grande, todos me conocerán, dice. Entonces, eso se tiene que cumplir, debería haberse cumplido de otra manera, pero por el hombre fue desobediente, vino lo que vino, y el pueblo israelita hasta ahora no cree, y Dios tuvo que levantar otro pueblo, del cual somos parte de ese pueblo. Ojalá que estemos entendiendo, pero Dios no cambia. Nosotros tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque nosotros somos erráticos en nuestras acciones. Ojalá que esté claro, hermanos. Muy bien, hermano Marcelino, despídenos con la oración. Oremos, pues, hermanitos, oremos. Querido buen Padre Dios, gracias Señor por esta mañana. Gracias Señor por escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque usted es misericordioso, Señor. Siempre ha sido así, Señor, con nosotros. Nosotros nos alejamos, Señor. Cuanto más lejos de ti, Señor, más sufrimos, oh Padre mío. Ayúdanos, Señor, a mantenernos leal a ti. Ayer tu hijo
Tapala Manuel se comunicó conmigo y él está predicando, Señor, está yendo de aquí a allá, visitando a la hermana Raimunda, visitando al hermano Juan Justino Mamani Tunki, y al anciano, recordando los tiempos antiguos, como la palabra de Dios llegó a Rohan y todo ello, Señor. Ayúdale, Señor, a tu hijo Manuel Tapara, Señor, en la predicación de tu mensaje, Señor. A su modo, Señor, yo sé que tu Santo Espíritu lo está acompañándole. Hoy tiene que ir a visitar a su hermana. Cuídale de él, Señor mío. También bendiga a tu hijo Justo Lave, nuestra hermana Belea. Bendiga a tu hijo Bercelay allá en Sicuanes. Cuídate de él, oh Padre mío. Bendiga, Señor, también a tu hija Berta. Bendiga a Blanca Vázquez allá en Trujillo. Cuida de su familia, oh Padre mío. Bendiga a tu hijo Carlos en la iglesia de Miraflores, tu hijo Clímaco. Bendiga también a Enoch, mi hijo en el sur, Padre mío. Bendiga también a Esther García, tu hija Francisca Lucana, a sus hijitas, a sus nietos. Ten misericordia de tu hija Inés Garayar. Bendiga a su hijito Luisito, también a Jorge. Me recuerdo por los hijos de tu hija Silvia, Padre mío. Ten misericordia de Ángel. Bendiga a tu hija Elsie, nuestra hermana Irene. Irene pasa también. Bendiga, Señor, a su familia. Bendiga a tu hijo Javier y Rosita, a sus hijitas también allá en Tacna, en Puno. Cuida de cada uno de ellos. Bendiga a la hermana Luisa. Bendiga a nuestra hermana Marina, a tu hijo Miguel, tu hija Mónica Holguín, su familia. Asimismo también por nuestra hermana Nancy nos recordamos también de Gladys. Bendiga a ella también, Señor, a tu hijo Raúl Chura, a sus hermanos Calixto, a su esposa, a su familia. Ten misericordia de tu hija Rosa Elizabeth. Bendiga a su mamita que todavía vive, Padre mío. Bendiga a sí misma a tu hija Rosa Quispe, también tu hija Ruth, nuestro hermano Víctor y Dalí Rojas allá en Pachacamac. Cuida de ella, Padre mío. Rogamos, Señor, en este día. Nos ayude, Señor, en nuestra salida, en nuestra entrada. Todo lo que hagamos sea para honrarte a ti, al único Dios verdadero. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Amén, 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 hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana. Dios Bien, mediante. hermanitos. Bendiciones con todos, hermanitos. Hasta mañana. Mañana. Bien, Gracias, hermanito Marcelino. bien, hermanitos. Vamos a cerrar la sala. Que Dios los bendiga. Hasta mañana.